¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo capítulo de Nuestros Próceres, programa ejecutado, producido, gestionado, patrocinado por Trauco Cómic, la emblemática revista de los 80. Y por supuesto la emisión, la distribución, todo lo que tiene que ver la salida al aire es por Pichilemu TV a través de los cable operadores nacionales Mundo y BTR. Hoy día tengo el placer y el honor de contar con un grande, también es una entrevista que quería hacer hace mucho rato. Él es para mí una piedra filosofal de la movida del underground chileno en todo sentido. Y bueno, ¿para qué lo voy a presentar? Él es ultra conocido y es un honor poder contar con él en este minuto, con don Silvio Paredes. Hola amigos, hola, ¿cómo están? Muchas gracias amigos de Trauco, gracias maestro ahí por este espacio. Mire, maestro, voy a entrar a preguntar lo que siempre quería preguntarle. Antes del electrodoméstico, Sí. la precuela, ¿qué pasa con Silvio Paredes? Pucha, pasó harto la verdad, porque bueno, yo estaba estudiando arte, en verdad yo empecé a hacer música muy tarde, o sea, si bien sabía lo de que quería hacer eso, empecé a tocar recién a los 21 años, tomé un bajo, ya yo estaba en Bellas Artes. Y desde el momento en que toqué ese bajo pasaron varias cosas. Primero, empecé a tocar, primero improvisando, me acuerdo, fue como la manera de meterme en el tema, improvisando en la escuela de arte con otros amigos, qué sé yo, y de ahí empecé rápidamente a conocer gente. Primero porque me di cuenta que parece que lo podía hacer bien, que era una sorpresa para mí, de verdad, lo digo así súper en serio, o sea, como que, oh, qué increíble. Oh, como que era como una suerte de revelación de cosas, ¿no? Muy emocionante, por cierto, tanto así que estando en Bellas Artes me di cuenta que me tenía que dedicar a la música, cáchate la weá. Pero bueno, ahí improvisé harto y aprendí improvisando con Pascal Fehrenbach, mi primer amigo, después con un amigo francés que tocaba jazz muy bien. Después armé un trío, me acuerdo, en que tocábamos con Pascal y con Eduardo Correa, que era un baterista, improvisábamos por ahí donde se podía tocar, como una suerte de power trío. Todo esto con la emoción del descubrimiento. Y de ahí me aventuré como en unas cosas un poco más, no sé si en serio era la palabra, porque todo era como un poco más impulsivo en los 80, pero fue armar una banda que era primero auxilio. Eso fue como mi primer, como si este intento de decir, ya voy a armar una cuestión que tiene nombre. Me acuerdo que lo primero que hice fue inventar el logo de esa banda, que era como una suerte de botiquín, digamos así, una cosa muy naif, muy de los 80. Y armamos esta banda que terminó siendo una patota de 9 amigos. Yo no sé realmente Mm. cómo se logró obtener un resultado de eso, pero yo supongo que eran las puras ganas que teníamos todos, porque en esa banda éramos 9, que fue como una suerte de proto, o como como un laboratorio de muchas cosas, porque en esa banda estaba Michel Durot, que después formó parte de los Electro, pero también tiene sus proyectos solos, qué sé yo. Pedro Villagra, que era parte Mm. de Santiago del Nuevo Extremo, Sebastián Pica, que luego vino a ser parte de UPA, Mm. eh, la María José Levín en una voz, eh, digamos, la José Levín ha estado en varios proyectos, y bueno, María Sonora posteriormente con su hermano Tan Levín, que tocaba la batería, yo tocaba el bajo, Rodrigo Alvarado la guitarra. Hasta ahí, si es Mm. que no se me va quedando alguien que he olvidado, digamos. Y eso fue un proyecto muy intenso, imagínate, 9 personas, pero también de muy corta vida. ¿Ah? Alcanzamos a grabar 2 temas, creo que bueno, en un estudio grabamos, como te digo, esos 2 temas, y estando eso de ahí, cuando estábamos en los primeros auxilios, ahí yo me acuerdo que me conecto con Ernesto Medina, que Ernesto Medina estudia arte, pero en la Chile. Su primo, Ariel Rodríguez, estudia conmigo en el Comendador. Y me dice, oye, tengo un primo que toca guitarra, que se oye, Ernesto empezó a ir al campo del Comendador y empezamos a improvisar. Y después de harto improvisar, me acuerdo que me dice, oye, bueno, a los dos nos gustaba Tongoy, y me dice, oye, bueno, conocí a un compadre en Tongoy, bueno, muy buena onda, que es controlador aéreo y la cuestión ya era el Carlitos Cabeza. Y ahí conocimos a Carlos. Entonces hubo una suerte como de proto-electro que tenía que ver con este dúo con Ernesto, que nos juntábamos los dos a hacer esta música con las jugueras y con un Casiotón, un poco lo previo que fue lo de electro, ¿ah? Porque algo que se habla muy poco es que toda la identidad de electrodomésticos, para los que saben de nuestra generación,
y que le daba la coherencia al nombre de la banda, tenía que ver justamente porque usábamos cintas magnetofónicas grabadas en vez de samplers y todo el borde doméstico. Y ese borde doméstico, el responsable de eso, el que proponía eso, era Ernesto Medina. Mm. Ah, yo alucinaba con lo que proponía Ernesto y de alguna manera le dábamos como una locación, como terminar de construir los temas, pero quien tenía esa afición y que hizo posible esa cosa es Ernesto Medina, que como te digo, algo que se habla poco. Normalmente la gente queda pegada con el frontman de las bandas, y Electrodoméstico en un momento fue un colectivo, de Mm. verdad. ¿Ah? No fue la banda de un señor que canta con una gente que lo acompañaba, sino que fue un colectivo mucho más experimental. De hecho, creo que en esos dos primeros discos sí calza el nombre, digamos, a Electrodoméstico, conceptualmente hablando, digamos, por eso me queda. Bueno, pero eso era, pues previo Electro, como te digo, estaba en toda esta cosa como más de descubrimiento, con los primeros auxilios, que tuve otro proyecto que se llama Aceite Humano, cachete que Mm. Ángel Parra, la Javiera, La Javiera. el Mm. Tal y yo. Y ahí de eso grabamos 6 temas que los tengo. Estuve haciendo un intento de edición con un sello, pero la verdad que no nos convenía por ningún lado la propuesta. Y queríamos darle, o por lo menos yo espero darle un espacio mejor. Por último, quizás menos pretencioso, pero más digno. Mm. Eh, y porque eso fue lo que no me gustó el trato que proponían, digamos. Bueno, y sería bonito, como si te poder ofrecer eso a la fanaticada que cache ese tipo de cosas. Así que eso fue la etapa previa, pues después lo de los electros ya Maestro, vino, dígame. una consulta, una consulta. De alguna forma, es una pregunta también, ¿Sí? es una analogía que tengo en mi cabeza, capaz que no lo sea. De alguna forma, esta pre-etapa de los electrodomésticos tienen un poquito que ver con la música concreta, con John Cage, con este experimentar, sacar cosas de los sonidos, mezclar. Sí, sí, sin duda, yo creo que sí. Pero ¿sabes qué? Creo que eso pasa ahora que hago como el análisis. ¿Ah? Creo que en el momento era una cuestión más Mm. brutal, más de dos estudiantes de arte, que digamos de alguna manera la experimentación era parte del cotidiano. ¿Ah? Cualquier persona que estudia arte, por lo general, está experimentando teorías, ideas, etcétera. Se leía mucho, se practicaba mucho. En esos momentos también había algo de lo que llaman arte conceptual, digamos. Mm. En el sentido, y me refiero a eso en el sentido de obras cuya gracia era la idea llevada a arte, ¿me entiendes? Bueno, en fin, Mm. un otro tema, digamos, pero claro, como Ernesto también estaba en arte, hablábamos de esas cosas, hablábamos mucho de arte, hablábamos mucho de arte, hablábamos mucho de ciencia, de astronomía, porque nos encanta esa cosa de historia antigua, ¿ah? Mm. Éramos unos nerds, pues, extraño esas conversaciones con mi amigo, en verdad, porque eran unas tardes de poder estar hablando de la vida en términos profundos, digamos, y por ahí llegamos finalmente a estas cosas. Entonces, cuando tú me preguntas por qué hechizo, claro, éramos personas que nos dedicamos a cultivarnos lo más posible en términos de las cosas que nos interesaban, en este caso el arte sonoro, la música, ¿me entiendes? Por otro lado, tuve la suerte de que tuve un padre muy melómano y que creo que su gusto musical estaba bien desarrollado, lo entiendo ahora más a mis 65, digamos. Y creo que eso fue una gran fortuna, o sea, si bien supe lo que era la radio, en términos conceptuales, en términos emocionales, ¿no? En términos políticos, si se quiere, de lo que es la Mm. conexión de toda la cuestión. Sin embargo, eso que para mí era como una suerte de compañía, que a veces estaba en la casa, no sé, entraba a la cocina, estaban estas eh, radios de pila que vienen con unos forritos de cuero así muy bacanas colgando ahí, weón, con alguna radio eterna que Una sonaba. radiofrecuencia, claro. Yo lo encuentro muy alucinante y parte de lo que pasó en el Viva Chile de los Electros. Pero por otro lado, musicalmente, me pasó que tuve la suerte de tener este papá hermoso, weón, y enamorado de la música, que llegaba a llorar escuchando música y que me mostró una música impresionante, weón, que tengo la cueva de tener esos vinilos, yo los heredé de él y, y aprendí a escuchar música increíble. Entonces, eso para mí fue feroz, weón, porque yo escuchaba mucha música clásica, pero que tuve la cueva de que me gustaba, porque he escuchado otras músicas clásicas que no empatizo, porque tú yo no empatizo con la ópera. Sé que es una cuestión Mi. majestuosa, pero escucho la ópera y salgo corriendo, ¿cachai? En cambio, escucho Debussy o escucho otros clásicos que ponía mi papá y quedaba yo como niño, digamos, como niño quedaba sentado ahí, solo paraba de jugar y me quedaba así como, no puede ser esto, weón. Particularmente con Debussy, me acuerdo que fue una weá bien potente
Bueno, y tenía otros compositores por ahí, Varese, me acuerdo, de los que me acuerdo, 20.000, weón, más también ponía Son Cubanos, hasta tenía discos de Víctor Jara también, o sea, era muy melómano, mi viejo, como te digo, pero eso, y sobre todo el jazz era la weá, era Mm, su pasión así, pero absoluta, 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 el tema del swing, de los big bands, el bebop y todo eso, y eso me ayudó mucho a desarrollar la oreja. ¿Ah? A darme claro. cuenta del bajo, porque tú, ¿cachai? Que para mí fue una emoción demasiado profunda. O sea, no sé cómo explicarlo todavía, güey, ¿no? Porque encuentro loco eso, ¿no? Porque finalmente el bajo, una cuerda estirada que no la hace pum 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 con el dedito, pero y me llama la atención que, sin embargo, esa weá existencialmente te deje la cagada, ¿cachai? O sea, que digáis, weón, tengo que hacer esto, en verdad, acabo de descubrir un canal, weón, por donde conducir mi existencia, weón, Mm, que a veces yo me sentía ridículo hablando de esas weas porque son como, ¿me entendí? Se supone que no, pues se supone que estar clever es que yo senté cabeza, bueno, entonces justo no hago esta weá y trabajo y aquí, puta, mm. fue muy descolocante, ¿cachai? Entonces, eh, sí, fue una gran suerte, como te digo, esa antesala y, y también Y- porque me di cuenta de que montones de los músicos grandiosos, perdona, que eso es un sí, sí, aspecto súper importante, que montones de esos músicos grandiosísimos que escuchaba no fueron muy conocidos en su historia, en su momento. Mm, Quizás varios lo pasaron mal. Me contaba mi papá, porque tuvo épocas también en otro plano, cantante de jazz negra, weón, seca, y resulta que Artichoke, que era el director de otra orquesta, en su gira no la dejaban dormir en el mismo hotel. Entonces este weón, mm, para cagar en la onda, la estacionaba la limusina afuera y la ponía ahí para molestar a los buenos del hotel por la discriminación, digamos. Pero pasaban mm, cosas muy locas que me refiero más allá de la anécdota, sino de que hay un montón de gente muy brillante, weón, muy luminosa, que ha dedicado su existencia, weón, a generar belleza para algunas mm, personas y que lo han pasado como el pico, digamos, ¿cachai? mm. Pero que a la vez, no sé si pasarlo tan mal es la palabra, porque a la vez, curiosamente, no sé de dónde sale un coraje que es la cuestión más maravillosa. Yo nunca he entendido por qué me ha traído esta weá, ¿cachai? ¿Por qué no me dio miedo irme a vivir a una pieza, weón, y cambiar de vida, ¿cachai? De toda la weá. Y puede ser porque quizás con ese recorrido la única certeza que sé que tengo es la cuestión con la música, ¿no? Sé de qué se trata, sé el sentido que le da como a mi vida en términos de vivir, ¿cachai? No de vivir, Mm, no de vivir de la música, sino que de por qué esta unidad de carbono está acá en este planeta, y ese tipo mm, de pajas, digamos, que son muy relevantes para mí, eh, se me responden con la música y creo que eso tiene que ver, y siempre se lo agradezco a mi viejito, ¿cachai? mm, mm, Y me doy cuenta lo importante que tiene que ver con eso, porque son cosas que después uno repite. Yo con mi hija también, si bien a ella no le gusta la música, pero tratas como de responder, de replicar esta cosa de hacer llegar eh, informaciones o áreas de interés que puedan estimular a tu hijo o hija a partir de cosas que tú amas, ¿cachai? En este caso, en el mío, el arte, la música, la política, el derecho a tu libertad y todas esas cosas, mm, ¿me entiendes? mm. Entonces hablábamos mucho de ese tipo de cuestiones. Maestro, y una consulta que tengo también hace tiempo. Sí, La primera tocata, según lo que sé, puedo estar equivocado, tiene que ver con también usted, porque la Cruz del Arte todo el rato la ha tenido en su vida, sí, ¿es pues sí. con la Galería Bucci o antes en la Ah, Tucana 19? sí, no. Yo creo que la primera tocata, así como de con lo electro, digamos, fue en creo. Tengo una duda ahí, fíjate, quizás otra gente que es más buena para las fechas lo puede hacer, pero una de ellas, por lo menos para ser más, fue en la Galería Bucci, que Esa es nosotros la que tengo estábamos, yo. claro, que inauguraban amigos, nosotros estábamos empezando a tocar con los electros, yo teníamos un equipo bastante precario, muy de casa todo, pero en algún minuto amigos que iban a exponer, que era una cosa muy ochentera que usted también sabe, lo cual es extraño, que era esta cosa como natural de la colaboración, que ahí es Mm, donde ganábamos, ¿no? Que siempre uno lográbamos hacer las cosas. Bueno, y en eso fue unos amigos que ponían y dicen, oye, vamos a estar en esta galería, también ubicamos a Andrea, a Pierre, nuestros muchos queridos, digamos, y tocamos por ahí al fondo, en esta galería que es subterránea, bueno, y estábamos nosotros ahí metiendo nuestra bulla. También tocamos en Espacio Cal, que era un lugar eso también. muy valioso, que el Panchito Fábrica con Coco Delgado hicieron cosas muy importantes ahí, digamos, Mm, ¿cachai? Que no se mm, hacían con nada, bueno. Y mm, nosotros pudimos tocar ahí, más encima lo hacían
horarios loquísimos, empezaron a dar cinearte, yo me acuerdo, bueno, pero también fue como una suerte de primeras tocatas, y donde Machito Fábrica más encima hacía las primeras instalaciones audiovisuales de nuestra tocata. En ese caso fue un set lleno de monitores de televisión que mostraban en un bombardeo, creo que de Berlín, puede ser, eh, de la Segunda Guerra Mundial, y no sé cómo lo tenía repartido en todos estos monitores, unos pedazos por acá, otros por allá, una cosa bien interesante. Pero como te digo, con ese ochentazo que tú viviste también, pues, ¿no? Mm. Pero esas fueron las primeras tocatas, como de un impulso imparable, acompañado de también el ímpetu de muchos amigos que se sentían parte de lo que uno estaba haciendo, era como me sentía parte de sus pinturas, parte de sus exposiciones, no sé, me acuerdo el Rodrigo Cabeza, el Changuito Mm. Leighton, varios que están, que sentíamos parte de esta patota que nos andábamos colaborando, retroalimentando, ¿cachai? Un poco eso. Maestro, y mire, saltándolo un poco porque la gente ya conoce electrodoméstico, ya ¿Verdad? es mucho. Y yo quería preguntarle sobre su última obra, o no sé si la última, pero porque está raro también, pero con Clota, ¿cómo se le ocurrió eso? Ah, bueno, lo de Clota viene hace mucho tiempo, es una idea pero antigua, antigua, o sea, tengo unas ganas, ¿no? Bueno, primero que parte por la figura de Clota, o sea, yo me acuerdo de cuando chico, repito, tengo 65 años, entonces cuando pequeño me acuerdo que mis papás de repente cuando iba a pasar algo negativo, vale decir que tú cagaste por algo, o en vez de decir sonamos, siempre se decía, oye, cloteaste, o cloteamos. Claro. Entonces yo me acuerdo que preguntaba primero eso. Fue la primera vez que tuve relación con la cosa. Y un día le explico eso y mi viejo, que era metido en el tema, me dice, no, pues un ciclota dirigente sindical o de los trabajadores, digamos, que meten preso weón, cada fin de semana, pues, weón. Por la cuestión, entonces, siempre cuando decían cloteaste es porque te metieron preso, digamos, ¿cachai? Bueno, y me empecé a enterar del personaje y me empecé a encantar del personaje porque encarnaba, digamos, algo que para mí era muy importante, que era como las personas, en el sentido de hablar de los trabajadores Mm. como un Mm. conjunto en sí mismo, como una fuerza económica en sí mismo, como un cuerpo social en sí mismo, que Mm. incluso tuvo problemas porque esa cosa no quería como vincularlo a los partidos necesariamente, ¿cachai? Si bien él estuvo vinculado a la izquierda cristiana y todo eso. En fin, pero hay una historia muy potente y empecé a leer sobre él, me conseguí algunos libros, gente que curiosamente me prestó alguna literatura más cercana a él, qué sé yo, y decidí armar esta suerte de trabajo de arte que tenía muchas ganas de volver a hacer eso, como mezclarme un poco del sonido nuevo con la plástica. Y aproveché como una instancia que hubo de revisión de unos trabajos que hicimos de desplazamientos del grabado con unos amigos, con Arturo Glo, Mario Soro, Carlos Gallardo y Alicia Puros Villarreal. Hicimos capos, una exposición puros donde capos. revisamos eso. Que en mi caso, a diferencia de ellos que se habían dedicado seguido en la plástica después de la escuela, yo había saltado a la música. Entonces, para mí fue como una suerte de revisión de lo que había hecho y presentarlo como eso, sin más pretensión. Pero eso gatilló que, como yo había trabajado como objeto primero esta pala eléctrica, tenía ganas de hacer esta transmutación, porque había trabajado mucho con la idea de la pala en la plástica en términos de una herramienta que tal como de hueco grabado, que puede escarbar, puede destapar simbólicamente y puede tapar también, se ha usado en esas dos formas, lo ocupaba de cierta manera y también con mi salto a la música terminé haciendo esta otra pala que era una pala eléctrica. Mm. Y de ahí lo junté con este personaje que dije, bueno, voy a armar como una suerte de chamán, ¿ah? Representante de este cuento que viene a distorsionar, que viene con el ruido a este grito como de batalla, de Mm. resistencia al atropello que vimos. Entonces pensaba que hacer varias intervenciones, por un lado la los espacios fabriles que están en desuso de reactivarlos con esto, pero después empecé a pensar que era mejor que Clota, que está escrito con K, esa K la pongo como de anarquía también, lo puse como en ese, La citando misma acá de visualmente eso. Trauco. Claro, claro, por ejemplo, ¿no? Mm. Mm. Y dije, bueno, esto se puede hacer intervenciones donde sea, puedo ponerme fuera una FP, no, porque es una Mm. máquina de ruido, la pala no es un instrumento musical propiamente tal, es una cuestión de frecuencias subbajas con mucha distorsión y que este personaje. Entonces,
en un momento empecé a darle forma y dije, ya, ok, Clota va a hacer esto. Y si lo resumiera, lo he dicho en otras cada ocasiones, es como que fuera Clota o un chaval que viene a penar, eso. Viene por el ruido a remecer esa cuestión. Y he hecho esas intervenciones de Clota, un proyecto que quiero mucho, que quiero encauzar más intensamente también. Pero por otro lado, soy una persona que no me gusta postular a los fondos de arte porque no me gusta el mecanismo que ahí ocurre. Entonces trato de operar por Mm. otro lado. Y por otra parte, porque me pasa que una vez hice un festival de stick de la cuestión y tuve un problema que era por tus 100 lucas, que bueno, la weá es que me tiraron el tema de los abogados y toda la weá, tuve que explicar eso, se dieron cuenta que estaba todo bien, que era un almuerzo que faltaba después de ser un... Porque claro, yo cometí el error, obviamente eso fue un error, dejémoslo claro, de no tener un contador. Era como yo cinco chamorro cuando hice el festival de stick, que te daban una cantidad de plata que no me daba para tener a nadie más. Entonces, puta, se me fueron, weón, los vales del último almuerzo de los 11 stickistas que traje de distintos países. Y de ahí los weones, para darme las gracias, me cagaron y no puedo postular a los fondos por no sé cuánto tiempo. Entonces después yo dije, pero ¿qué chucha voy a estar postulando a los fondos de estos weones? Más encima tengo que pasar por una manteca, weón, que son unos compadres, weón, para mí, cuestionables, que filtren mi cosa. No sé ni el recorrido de esas personas, ni quiénes Mm. son, ni nada. De repente son weones La que ahora famosa viven curatoría. Mm. de estar filtrando A mí no me gusta ese método, ¿cachai? Mm. No le creo para nada. Mm. Entonces me empecé a ingeniar las maneras de hacerlo de otra forma, pues, weón, y me di cuenta que en algunos casos puede ser una weá esa, weón, en el sentido de donde te tocó nacer, weón, y que tenés cierta red, ¿ah? Por favor, Mm. para que no se entienda, Sí, yo no no, voy a la los chilenos, puta, autogestión de los 80 pude todo, sí. tener autogestión y también quiero dejar claro que la autogestión, aunque suene bonito, también tiene una hueá muy cruel, que es que, puta, hay gente que puede, hay gente que no va a poder, ¿cachai? Mm. Puta, afortunadamente para mí he podido, he tenido esas colaboraciones, y eso mismo me genera como una responsabilidad ética con la Mm. hueá, como que debo hacerlo o debo ser coherente con esto o con esto otro, debo Mm. mantenerme en esta línea, etcétera, etcétera, ¿cachai? Pero eso, entonces, autogestionándolo, es que estoy dándole cuerpo a eso. Se va a hacer un libro de Clota, gráfico, muy bonito, estoy en eso. Eh, y obviamente una obra sonora que va a quedar registrada y todo el cuento. Entonces, sigo para adelante con eso, la verdad, con Clota. Una consulta, maestro. Ahí se nos va a acabar el tiempo, pero se la quiero hacer. Ok, sí. ¿Usted qué piensa del arte? ¿El arte es político? Sí, en el sentido que es como ético también, po. Así como político podría ser la ética de la polis, digamos, de todos, ¿Mm? ¿ah? Una ¿Mm? suerte de ¿Mm? ética común que no te... Yo creo que el arte también, pues, ¿no? O sea, en la medida en que hay un ser que tal como se define y se autodefine, se autopercibe en términos sociales, creo que hay un lenguaje del humano, tal como abrazarnos, besarnos, digamos que es un lenguaje, esa weá, no, no es solamente el cariño, hay un lenguaje ahí que no tiene palabras, digamos. Creo que el arte o la música tienen eso, que es otra forma de hablar que tenemos, ¿cachai? Y esa forma de hablar creo que nunca es controlable. Yo creo en el arte libre, ¿vale? Es decir, Mm. responde a sí mismo, cada obra responde a la coherencia de sí misma. Si la obra se planteó esto y no llegó, puta, la obra es penca, ¿no? Si va a llegar a su cuestión y logra su objetivo en cuanto a su propia construcción, que lo entiendan más o menos, eso ya es otro fenómeno, ¿me entendió, no? Mm. Mm. Tiene validez por sí mismo, ¿cachai? Entonces, por eso es que soy un reacio, lo he dicho varias veces, a estas cosas que tratan de darle como una justificación de mercado al arte. Yo entiendo que todos debemos vivir de las weas, pero no sé, pues yo también tuve que trabajar en publicidad en un momento para poder tocar, ¿cachai? Porque el mundo es así, ¿me entiendes? Mm. Entonces, creo que es como súper importante darle la relevancia, o sea, entender que el arte es porque sí, y que ese es el poder, ¿cachai? Ese es el poder, porque en la medida que yo digo, no, si esta cosa es relevante, fíjate, porque aquí, y tuvo 10 puntos y tiene 60.000 likes, entonces ahora sí, esta obra sí debería ser destacada acá. No, pues, el arte es una cuestión como una máquina donde siempre están proponiendo fórmulas, como en la Mm. física o en la ciencia, digamos. Entonces, eh, se premian acá como, o se estimulan como fórmulas que calzan con tal o cual agenda que está en el camino de quienes te van a dar los fondos, en este caso el Estado, lo que sea, ¿cachai? Versus
el hecho de crear una cuestión que no responde nada, le responde a sí mismo, y por ahí puede que salga una cosa. Porque si no, lo otro es un arte que responde a una agenda determinada, que es lo que yo veo hoy día. Por eso veo tanta producción artística y tan estándar. O sea, Mm, eso vanguardista y ahora es estándar, ¿cachai? Tal como lo que digo, en algún minuto fue novedoso ver un músico tocando con unas lucecitas atrás. Hoy en día mm, esa weá es el nuevo estándar de la weá, ¿cachai? O sea, quizás tiene más valor justamente una persona sola tocando su instrumento limpio con las manitos, mm. ahí, ¿cachai? ¿O no? Eso, a eso apelo yo. Y si yo Así le que sí, preguntara, maestro, el arte es muy importante y es político en la medida en que hace valer esa ética que está por sobre cualquier plan determinado de control. justo era la pregunta, mire, Ah, justo no se iba para allá, claro. ok, sí. Y mire lo último, lo último. Si yo le preguntara, ¿qué es lo más importante que usted hizo en electrodoméstico? Lo más importante. Bueno, mira, quizá, o sea, creo que son primero las primeras etapas sobre, pero te diría que los bajos y particularmente, que una cosa que te cuento como novedad, porque estoy haciendo una reversión de mi línea de bajo en el Frío Misterio, porque mucha gente no Mm. sabe que ese tema partió de eso. Estábamos con Ernesto Medina improvisando, hubo un beat y yo hice la línea de bajo, todo, que es de lo que se basa el tema. Alguna vez lo hablé con Carlos. Y, y claro, creo que esa línea de bajo es característica del electrodoméstico. Creo que si yo la toco en cualquier parte y hay fans, van a reconocer eso. ¿Cachai? Sí. Eso es bonito. Y lo que creo, en mi aporte en electrodoméstico, que en verdad creo que le puse a todos los bajos que hice en los discos más de la última etapa, en que Carlos estaba más de compositor, digamos, como en el caso Se cae del cielo. También creo que los sticks que puse ahí y Mm. varias cosas de ese tipo son poderosas, son cosas que no estaban antes en Chile, que no se habían hecho antes en la música. Toqué por primera vez esto en el Teatro Municipal, lo toqué también con una orquesta sinfónica, todo eso con los electros. Entonces, claro, el aporte que también hice, digamos, de alguna manera fue visualizar un nuevo instrumento y incorporarlo en un concepto de banda, porque el stick siempre ha sido una cosa bastante solista, si bien vimos todo a Tony Levin en King Crimson, digamos, pero Mm. uno revisa más y se informa más, como es como un piano, permite ser solista y por eso se ocupa mucho de forma solista. En el caso de los electro era Mm. muy entretenido usar el stick, sobre todo por los bajos profundos que tiene y todo ese tipo de cosas. Así que eso te diría yo como Y cosa esto es como fundamental, una ¿no? pura curiosidad. Y lo otro que me importaba, perdón, y lo otro que me importaba mucho, sobre todo en los primeros discos, y que quizás ahí al final fue también una diferencia que me hizo partir, digamos, es como la coherencia la coherencia conceptual de la web. Justo ya para allá. No, Y creo que la coherencia conceptual de la cosa duró el Viva Chile y el Carreras de Éxito. Después podríamos habernos llamado los tucutucu, digamos, ¿cachai? Pero mm, electrodomésticos, esa cosa electrónica, y lo doméstico, eso estaba muy claramente en esos dos álbumes, y como te digo, era como una cosa conceptual, eh, y que también tenía una parada a propósito de lo política. O sea, nosotros no poníamos a la Yolanda Sultana porque fuera buena onda y un criollismo, era porque ella era apoyada a Pinochet, digamos, y era, era parte de lo penca que nos pasaba en el contexto, ¿no? No era algo como para mm. decir, oye, después invitémosla para una tocata en vivo, así como esta cosa pintoresca, ¿cachai? Ahí yo tenía o sea, bueno, menos mal yo no estaba en la banda ya cuando ocurrió eso, yo estaba ya viviendo en Inglaterra, digamos, ¿cachai? Pero eran parte de las cosas que me hicieron decir hop. Y lo último, maestro, ¿qué le falta por hacer? ¡Chuta! Es que no tengo idea que eso es lo lindo, pues, amigo. En el fondo lo que me doy cuenta es que sigo siendo un cabro chico, aunque tengo 65 años, pero que no sé, ¿sabes qué? Yo no sé por qué el arte es tan importante. Porque es como que a veces uno se siente muy responsable, ¿verdad? Porque tú me pasa, y que realmente bueno, uno está como tan extremo existencialmente con esta weá porque es así importante, siendo que hay otras cosas domésticas del cotidiano que te podrían. No sé, me he dado cuenta que como que lo que me hace muy feliz, en términos de darle un sentido a mi vida acá, es por un lado mi hija, Sofía, la música, y que ahora estoy felizmente muy enamorado, weón, y estoy como Qué feliz, bueno. ¿no? Entonces, eso es. Pero digamos, esas son las tres patas de mi vida en este momento, bueno, o sea, ¿está ahí? Así Mm, que, y en lo del arte, como te digo, quiero dejar también eso claro, amigo, ¿ah? Yo tengo la suerte de poder hacerlo, ¿no? ¿Ah? Quizás mm, si hubiera nacido en otro contexto, incluso en otro barrio, en este mundo de así de maricón. Entonces, también, te digo esto, ¿por qué?
porque eso me genera una responsabilidad, weón, ¿cachai? Mm. O sea, yo no, yo si yo puedo hacer esta weá y me puedo comprar estos instrumentos, tengo que responderme y responderle a la vida, weón, con algo que le haga bien a los demás, porque si no soy un cagón, pues, weón, ¿cachai? O sea, y eso me ha hecho responsable todo este tiempo, weón, y quiero seguir haciéndolo, pues, weón. O sea, cabro chico consciente. Una cosa así. No, sí entiendo, muchas gracias, maestro. Se nos acabó. Para mí fue un honor. Pero encantado, pues, Y amigo. no, de verdad, yo, clase magistral, maestro, muchas gracias. Muchas Y nada, gracias a pues, usted. le Y estoy puta, me informando alegro por mucho el. que Trauco, me alegro mucho que Trauco siempre ahí, compadre. Porque Ahí uno estamos, viene de. ahí Es estamos. que eso es lo que te quería decir, quizás como cierre, que es una cosa bonita de contarle a los nuevos, weón. Que teniendo todo en contra, compadre, yo no sé cómo logramos hacer la weá que hicimos Mm, ayudándonos. Que es una weá que vuelve loco a la gente que dice, ¿pero mm, quién nos financió? Nadie, weón, nadie. Nos mm, pusimos nosotros, sacamos las chauchas que teníamos, weón, para no mm, comprarnos el pan con paté, weón. Para sí, los amigos, llamábamos la weá en Matucana 19, ¿cachai? Entonces, mm, eso es bello en la vida, weón, mm, encuentro yo que es bueno transmitirlo. ¿Cachai? mm. Eso, mi Sí, amigo. maestro. Sí, muchas gracias. Oye, gracias a ustedes por Nada, la pues. entrevista, pues, amigo. Siempre un placer. Ya, pues, ¿Ya? muchas gracias, muy gentil y que pase bien estas vacaciones y nos estamos viendo luego, pues. Mil bendiciones de Eso, de ahí verdad. se vendrá buena música para compartir Sí, después, sí, amigo. lo ¿Ya? que quiera, la Eso. discusión que quiera, maestro. Muchas gracias. Ya, pues. Chao, chao.